esa divisoria la hago fundamentalmente porque creo que el peronismo es un movimiento centralmente. Es una identidad, tiene que ver con una cultura, pero tiene que ver con lo que fue un proyecto político del peronismo del 45 al 55. Y bueno, y yo como militante me expreso y realmente me identifico con eso, diríamos, con la lucha contra el capital, por ejemplo, que lo decía en nuestra canción del peronismo se plantea. Y el justicialismo, o el Partido Justicialista, es una expresión que únicamente, también como decía el general Perón, es una herramienta electoral, pura y exclusivamente una herramienta electoral. Y bueno, yo creo, yo no tengo el peronómetro para determinar quién es o no quién no es. Lo que sí creo es que algunos continúan lo que fue el peronismo de un inicio y otros que realmente cambiaron esa idea del peronismo ortodoxo, si querés llamarle, de lo que fue centralmente su inicio, realmente a empezar a defender en vez de los intereses de los trabajadores y de los que menos tienen, a defender realmente los intereses de los grupos concentrados. Ahora, lo que pasa es que hay muchos dirigentes que se creen que son dueños de esa gente. Y lo único dueño de la gente es la propia gente. Y eso tiene que ver con los proyectos políticos que elabora cada uno. A mí no me preocupa quién es el que tiene más votos. Yo en general estoy atrás de proyectos, de ideas, que las pueden representar en un determinado momento una persona y en otro momento otra persona. Es decir, yo creo que en el peronismo globalmente, para decir, hay dos grandes expresiones políticas en el país, digamos. Es decir, en cada localidad y en cada provincia, en cada distrito tienen personalidades diferentes, pero que se expresan dos grandes políticas. Una política que quiere expresar que el peronismo representa intereses de la centro-derecha y otras políticas, otro proyecto que cree que el peronismo representa sectores del progresismo y, como te dije, centralmente que representa los intereses de los que menos tienen. Y yo lo que creo que es una disputa política. En Santa Fe hoy creo que se expresa de esta manera como Reutemann y Obey representan los intereses fundamentalmente de los grupos concentrados, de aquellos que realmente con ¿A qué se refiere con grupos concentrados? Sí, es decir, como estaba hay grandes dos digamos, políticas, digamos. Es decir, los que están a favor de la inclusión social y los que están de la exclusión social. Uno no puede estar en los dos. Es decir, cuando uno pelea por la inclusión social, siempre vos sabés que para incluir a todos tenés que sacarle a otros. ¿Reutemann y Obey están a favor de la exclusión social? Sí, yo estoy convencido de eso. Digamos, yo estoy convencido, pero no únicamente por el tema del campo, digamos, que también es un ejemplo, digamos, al margen de la discusión que podríamos discutir si la metodología, la forma fue correcta o no. Es decir, sí de fondo el concepto político del por qué se hace el tema de las retenciones, creo que tiene que ver con un mayor nivel de distribución de la riqueza y de la renta. Y yo creo que ellos están a favor de la concentración de esa renta, que son aquellos ideólogos de todos los golpes de Estado en este país y aquellos que permanentemente quisieron implementar en Argentina los proyectos neoliberales, y aquellos que queremos, ¿cierto?, un país para todos, o un país para la mayor cantidad de argentinos posible. Y bueno, en eso disputamos, tenemos disputas y tenemos diferencias políticas concretas. Ahora, pero son reconciliables, porque si estamos hablando de que a una reunión de diálogo político entre el Frente Progresista y el Justicialismo va un representante de Reutemann y va un representante del Frente para la Victoria, como es Jorge Fernández, quiere decir que son reconciliables. Usted dice que aquellos excluyen a la sociedad y nosotros incluimos. Ahora, esto, digamos, se materializa en una puja que a priori parece imposible de reconciliar. Sí, lo que hay es dos temas. Un tema es la formalidad política. Es decir, tanto Spinozzi como Fernández son parte de la estructura política del Partido Justicialista, que a partir de que no hubo elecciones, pero que hubo un consenso, digamos, un acuerdo, digamos, de distribución, digamos, de los cargos políticos dentro del PJ, es que, bueno, como eran dos proyectos, bueno, y los dos se expresaban y los dos tenían compañeros que representaban, bueno, estaban a la cabeza de este proceso del PJ. Ahora, los dos expresan cosas diferentes. Es decir, yo, por ejemplo, te lo digo esto como cosa individual, es decir, yo renuncié a ser parte de un ejecutivo provincial del PJ, porque yo estaba de acuerdo que hubiera elecciones, porque creo que cuando se expresan dos proyectos políticos, creo que eso se expresa a través de la democracia. Y si me tocaba perder, no tenía problema. Pero yo no estoy de acuerdo en un acuerdo político donde se expresen políticas absolutamente diferenciadas. ¿Usted no está de acuerdo con esta conformación hoy del Consejo Ejecutivo Provincial del PJ?
Es decir, no es que ni esté ni a favor ni en contra, yo lo que creo que las ideas políticas se tienen que expresar democráticamente a través de elecciones internas dentro de los partidos políticos. Y por lo tanto creo, yo lo que sí estoy de acuerdo es, más que agarrarla y sentarme en una mesa y repartirme los cargos para ver quién le toca el 1, el 2, el 3 o el 4, yo lo que quiero es ir a una compulsa electoral y que la gente decida cuál es el lugar que me toca a mí. Tenemos un sistema impositivo injusto. Eso con respecto al inmobiliario rural, aquí en la provincia vos serías, digamos, partidario de que se reforme esto. Sí, por supuesto. De la misma manera que no puede ser que, por más que ingresos yo soy... brutos, por ejemplo, con los casos que yo di en el primer bloque. No, por supuesto. Es decir, acá se ha permitido, por más que yo soy peronista, lo tengo que reconocer, es un error político, para mí, un error conceptual, ¿cierto? Que tiene que ver con una concepción que uno tiene. Es decir, cómo yo no le voy a cobrar en Timbúes, ¿cierto?, a Cargill o a Noble para que puedan instalarse ingresos brutos, que a su vez es una comuna con muy pocos ingresos y que tampoco puede tener ingresos, y donde tiene una empresa que se llena de oro y que tiene, como decías vos mismo y claramente, con una rentabilidad excesiva. O la rentabilidad que tenga. Bueno, pero tiene la rentabilidad porque Gerardo, es un negocio. Ahora que pague lo que le corresponde, como cualquier negocio. Está lleno de legisladores y de funcionarios nacionales, provinciales, municipales, que representan intereses, por un lado como lobistas, pero por otro lado intereses propios. Hay muchos que defendieron los intereses, estuvieron en la posición del tema del campo, fundamentalmente porque tenían campo. Es decir, esto es así, defienden sus propios intereses en vez de los intereses del conjunto. Entonces vos cuando estás en el Estado, tiene que ser un dirigente que defiende los intereses del conjunto, de todos. El que más tiene, del que tiene como el que no tiene. Y las leyes son iguales para todos. Antes éramos muchos que estábamos atrás del proyecto nacional, del presidente Kirchner y Cristina Fernández de Kirchner, y muchas veces cuando las cosas aparentemente no se dan, se escapan como ratas, digamos. Entonces yo lo que creo que en vez de haber estado en el momento que apoyaban a Néstor Kirchner por un proyecto político, estaban por conveniencia política. Y que cuando esa conveniencia política no existe, es que buscan otros espacios políticos donde sostener sus propias candidaturas. Es decir, yo no llevo 20 años ni 30 de funcionario, yo llevo 40 de militante. Es decir, la primera vez en mi vida que tengo un cargo político es ahora. Segundo, creo que la mejor manera de que el futuro candidato, primero, que el futuro candidato del peronismo sea el que sea elegido por la gente, y no por alguien en particular. Tercero, es que yo, por ejemplo, en particular también, es que yo no estoy atrás de una persona. Es decir, para mí el liderazgo tiene que ver con proyectos. Eso sigo insistiendo porque era así. Es decir, por más que venga acá mañana Maradona y que para mí un líder futbolístico, yo no voy a estar detrás de él porque sea Maradona y lo admire como futbolista. Es decir, estaré con él y lo acompañaré en la medida que su proyecto tenga que ver con lo que son los intereses que yo creo o intento defender. Es decir, entonces creo que la mejor manera es que el conjunto de los peronistas, a través de la compulsa interna, definan quién es el candidato. Y después otra cosa, que acá tienen que tener claro toda la dirigencia política. Solos no ganan.